El Océano Atlántico Norte es un cementerio silencioso que guarda innumerables historias de tragedia y misterio. Entre todas ellas, pocas despiertan tanta fascinación y respeto como la del transatlántico Andrea Doria, el lujoso barco italiano que se hundió en el año 1956 tras colisionar con el buque sueco Stockholm, frente a las costas de Massachusetts. Desde aquel momento, el Andrea Doria se convirtió en un símbolo de elegancia perdida y en un desafío para los exploradores del mar. Durante décadas, su naufragio fue conocido como el Monte Everest del buceo, un lugar al que solo los más experimentados y valientes se atrevían a descender. Sin embargo, las condiciones extremas, oscuridad total, corrientes violentas y una estructura al borde del colapso hacían que cada expedición fuera un riesgo calculado. Todo cambió cuando un grupo internacional de investigadores decidió emplear una tecnología jamás utilizada a tal profundidad. Un sistema de exploración con escaneo de luz, lidar submarino de alta resolución. Lo que descubrieron en las profundidades del Atlántico dejó a todos sin palabras. Antes de sumergirnos en esta historia escalofriante del Andrea Doria, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Aquí revelamos los secretos más impactantes descubiertos bajo el mar, cosas que la mayoría del mundo nunca ha visto. La misión fue liderada por un equipo de ingenieros y oceanógrafos europeos con el apoyo de instituciones dedicadas a la arqueología marina y a la conservación digital del patrimonio subacuático. En lugar de enviar buzos humanos, el grupo optó por un vehículo sumergible autónomo controlado desde la superficie. Este dispositivo, diseñado para resistir la presión del océano a grandes profundidades, estaba equipado con sensores ópticos basados en pulsos de luz láser. El principio era simple pero poderoso: medir el tiempo exacto que tardaba cada haz de luz en rebotar contra las superficies del naufragio, generando así una reconstrucción tridimensional completa con una precisión que rozaba el milímetro. Esta tecnología, conocida por su uso en exploraciones terrestres y en estudios arqueológicos de ruinas antiguas, nunca había sido aplicada con tanto detalle en un entorno marino tan hostil. A medida que el vehículo descendía lentamente hacia el fondo, las pantallas del centro de control comenzaron a revelar una figura que emergía desde la oscuridad abisal. Primero aparecieron los contornos del casco, después las cubiertas colapsadas, las barandillas deformadas por el tiempo, y finalmente, la proa inclinada, descansando sobre un lecho de arena y metal corroído. El Andrea Doria parecía dormido, cubierto por un velo de limo y vida marina. Los investigadores guardaron silencio. Sabían que estaban ante uno de los vestigios más emblemáticos de la era dorada de los transatlánticos, congelado en el tiempo como un mausoleo silencioso. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando los escaneos comenzaron a mostrar detalles del interior. Los haces de luz penetraron por los ventanales rotos y los corredores derrumbados, revelando escenas que parecían sacadas de una película de terror. Relojes detenidos, vajillas intactas con el emblema de la línea naviera italiana, maletas selladas por el lodo, muñecas de porcelana con los ojos todavía abiertos. Cada objeto parecía contar una historia detenida en el instante preciso del desastre. Los técnicos describieron la experiencia como inquietante, una mezcla entre asombro y respeto. No estaban observando un simple pecio, sino los restos de una noche en la que más de 46 personas perdieron la vida de forma súbita e inesperada. El sistema de luz LIDAR permitió descubrir zonas selladas del barco que nunca habían sido exploradas por buzos humanos. Cuando el vehículo logró introducir una sonda óptica en uno de esos compartimentos, las imágenes revelaron un espacio cubierto por limo y oscuridad, con restos de mobiliario, cortinas aún adheridas a las paredes oxidadas y figuras inmóviles que parecían humanas. Los científicos fueron extremadamente prudentes en su interpretación. Ninguno se atrevió a afirmar con certeza lo que estaban viendo. Algunos pensaron que podían ser restos de pasajeros, otros creyeron que eran simplemente sombras formadas por la acumulación de sedimento. Lo cierto es que todos coincidieron en que las imágenes eran profundamente perturbadoras. Por respeto a las víctimas, las grabaciones más sensibles nunca fueron publicadas.
pero el hallazgo quedó registrado como uno de los más impactantes de la exploración submarina moderna. Con el paso del tiempo, el Andrea Doria ha sido devorado lentamente por el mar. Los escaneos tridimensionales mostraron que las bacterias que se alimentan de hierro, conocidas como estructuras de óxido biológico, estaban desintegrando el casco a un ritmo acelerado. Las superficies internas se encontraban cubiertas por formaciones que colgaban como estalactitas, dando al interior del barco una apariencia casi orgánica. En algunas zonas, el acero tenía menos de 1 milímetro de espesor. Los ingenieros concluyeron que el colapso total de la estructura era inevitable, cuestión de pocas décadas. Gracias al mapeo con luz LIDAR, el equipo logró capturar una imagen digital completa antes de que el naufragio desaparezca para siempre. Uno de los lugares más sobrecogedores fue el antiguo salón principal del transatlántico, que en los años 50 simbolizaba la sofisticación y el lujo italiano. Los escaneos revelaron columnas caídas, lámparas de cristal hechas añicos y un piano recubierto de sedimentos marinos. En medio de todo, una sola silla se mantenía en pie, con el logotipo de la naviera aún visible en su respaldo. Era como si el barco se negara a desaparecer del todo, conservando fragmentos de su antigua grandeza. Los especialistas también lograron reconstruir digitalmente la trayectoria del impacto con el buque Stockholm. Las imágenes demostraron que la proa del barco sueco perforó el costado del Andrea Doria, provocando una abertura que permitió la entrada masiva de agua en cuestión de minutos. Aquella grieta mortal fue la firma final del destino del transatlántico. Pero el momento más inquietante de la misión ocurrió cuando el vehículo explorador llegó a la zona de las máquinas. En una sección específica, los sensores comenzaron a registrar interferencias ópticas inusuales. Al principio, los técnicos pensaron que se trataba de una burbuja de gas o de una anomalía causada por partículas suspendidas en el agua. Sin embargo, al ajustar la intensidad del láser, apareció en la pantalla una forma difusa, con contornos vagamente humanoides. La figura parecía moverse con la corriente, translúcida, casi imperceptible. Algunos miembros del equipo la descartaron como un simple efecto óptico. Otros, más impresionables, se quedaron sin palabras. No era un cuerpo ni un objeto reconocible, pero su silueta parecía observar al vehículo como si supiera que estaba siendo visto. La grabación fue archivada y no se divulgó públicamente. En los informes oficiales solo se mencionó como una anomalía lumínica. Si hasta ahora te está sorprendiendo lo que encontraron dentro de este legendario naufragio, déjame tu comentario. ¿Te atreverías a bajar a un lugar así? Quiero leer tus teorías sobre lo que crees que el explorador realmente vio ahí abajo. El hallazgo del transatlántico. Andrea Doria mediante un sistema de escaneo con luz. LIDAR submarino no solo cambió la forma en que se entiende la exploración de naufragios, sino también la relación emocional que la humanidad mantiene con su propio pasado marítimo. Lo que comenzó como un proyecto de investigación tecnológica terminó convirtiéndose en una experiencia que rozó lo espiritual para muchos de los que participaron. La comunidad científica y el público quedaron fascinados por las imágenes que el equipo reveló parcialmente meses después. No se trataba de simples fotografías, sino de reconstrucciones tridimensionales tan precisas que permitían recorrer virtualmente los pasillos del barco, ver cómo la luz se filtraba por las grietas del casco y contemplar los objetos congelados en el tiempo, como si el desastre hubiese ocurrido apenas unas horas antes. El impacto fue inmediato. Museos marítimos, universidades y centros de investigación solicitaron acceso a los modelos digitales para analizarlos. En lugar de enviar costosas expediciones al fondo del océano, los expertos podían estudiar la estructura interna del Andrea Doria desde sus propios laboratorios. Por primera vez, los historiadores pudieron observar con exactitud cómo se derrumbaron las cubiertas, cómo se distribuyó el agua en los compartimentos y por qué el barco no resistió la colisión aquella noche de julio de 1956. Las conclusiones fueron reveladoras. El análisis tridimensional confirmó que el Andrea Doria estaba mal diseñado para resistir un impacto lateral. Sus compartimentos estancos no alcanzaban la altura necesaria y las compuertas internas no se cerraron a tiempo.
Además, la inclinación inicial del barco tras el golpe con el Stockholm fue tan severa que impidió desplegar los botes salvavidas del lado derecho, condenando a decenas de pasajeros que quedaron atrapados. A medida que se profundizaban los estudios, el proyecto comenzó a adquirir un significado más humano. Muchos descendientes de los sobrevivientes y de las víctimas se acercaron a los investigadores para conocer detalles sobre el lugar exacto donde se encontraban las cabinas o las zonas comunes del barco. Algunos llevaron fotografías familiares que luego fueron integradas en la reconstrucción digital, generando una conexión íntima entre los archivos del pasado y la memoria viva del presente. Para ellos, no era un experimento científico, sino un acto de justicia y recuerdo. Gracias al escaneo LiDAR, pudieron ver por primera vez los espacios donde sus seres queridos habían pasado sus últimas horas, no como un relato difuso, sino como una realidad tangible que emergía desde las profundidades. Mientras tanto, en los foros especializados, se generó un debate intenso sobre la naturaleza ética de estas exploraciones. Algunos argumentaban que el Andrea Doria debía considerarse una tumba submarina, un santuario que debía permanecer intocado. Otros defendían que la tecnología ofrecía la oportunidad de preservar la historia sin necesidad de alterar físicamente el sitio. Finalmente, prevaleció la idea de que la reconstrucción digital era una forma de respeto, no de invasión. Los investigadores establecieron protocolos estrictos para asegurar que ninguna parte del naufragio fuera perturbada y que todas las imágenes se usaran con fines educativos y conmemorativos. Uno de los aspectos más fascinantes fue la forma en que el sistema de escaneo con luz LiDAR permitió observar procesos biológicos invisibles hasta entonces. Las imágenes revelaron que el casco del Andrea Doria se había convertido en un ecosistema autónomo, habitado por miles de organismos. Corales de aguas frías, esponjas, crustáceos y peces habían transformado el barco en un arrecife artificial. Lo que alguna vez fue un símbolo del lujo humano se había convertido en un refugio para la vida marina. Los científicos observaron patrones de simbiosis y colonización que ofrecían información valiosa sobre la adaptación biológica en entornos extremos. Aquello que para algunos representaba horror, para la naturaleza se había transformado en hogar. Otro hallazgo inesperado fue la detección de pequeños fragmentos metálicos en suspensión alrededor del naufragio. Los expertos descubrieron que provenían del deterioro acelerado de las paredes internas, un fenómeno causado por la acción combinada de bacterias y corrientes salinas. Este proceso, conocido como corrosión microbiana, estaba avanzando a un ritmo tan rápido que se estimó que, en menos de 20 años, gran parte de la estructura colapsaría por completo. Por ello, los modelos tridimensionales se convirtieron en un archivo histórico de valor incalculable. Una copia digital de algo que, físicamente, estaba condenado a desaparecer. Las imágenes más difundidas fueron las del comedor principal y las escaleras de primera clase. En el recorrido virtual se apreciaba una escena congelada, como si el tiempo se hubiera detenido segundos antes del impacto. Platos dispuestos sobre las mesas, lámparas retorcidas y paredes cubiertas por algas fosforescentes. La visión era a la vez hermosa y perturbadora. El contraste entre la elegancia del diseño original y la crudeza de su ruina generaba un efecto emocional que muchos describieron como hipnótico. En conferencias y presentaciones, los investigadores contaban cómo incluso los algoritmos de procesamiento tuvieron dificultades para diferenciar entre objetos decorativos y formas orgánicas creadas por el deterioro, lo que demostraba hasta qué punto la frontera entre lo humano y lo natural se había desdibujado en aquel lugar. A pesar del impacto científico, hubo un detalle que los miembros del equipo evitaron comentar públicamente. Durante una de las últimas inversiones del vehículo autónomo, los sensores de proximidad registraron una interferencia magnética sin explicación clara. No se trataba de un fallo técnico, pues el resto de los sistemas operaba con normalidad. La anomalía duró apenas unos segundos, pero bastó para dejar una marca en la memoria de quienes la presenciaron. Si esta historia te dejó tan impactado como a nosotros, comparte este video y suscríbete para no perder